Bienvenidos a Pulso Político, hoy con el asambleísta Adrián Castro, representante de la provincia del Ushuaia y perteneciente a la bancada de ADN. Asambleísta Castro, bienvenido a Pulso Político, muy buenas tardes. ¿Cómo se Muy encuentra buenas el tardes. ambiente al interior de la Asamblea luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional de no dar trámite, de no dar paso a dos leyes presentadas por el Ejecutivo y preparadas en la Asamblea? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, todo el país, a través de las redes sociales, los noticieros, como nosotros en la Asamblea Nacional, hemos sido notificados con las dictámenes de la Corte Constitucional en el sentido de la inconstitucionalidad de dos leyes por las circunstancias que ha advertido la Corte Constitucional, el tema del principio de la unidad de la materia, el tema de la justificación de los proyectos y algunas otras cosas más. En función de aquello, lo que hace la Asamblea Nacional es retomar los procesos ordinarios, dejar así las cosas, porque si es que el día de mañana un organismo interrumpe o obstaculiza algún tipo de, lo que tienes que encontrar es la vía para poder hacer que eso no vuelva a ocurrir. Y en este momento en la Asamblea Nacional estamos tratando un primer económico urgente a partir de esos dictámenes de la Corte, que es precisamente la ley para el fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con materia de urgente económica, y ustedes conocen que en este caso pues ya no se están tratando temas ni de contratación pública ni de ley orgánica de servicio público, sino únicamente la temática que es dentro del título, el objeto, las finalidades del texto, que es precisamente el apoyo a las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice este proyecto? Básicamente de urgente económico, que las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas o cualquier persona en este país puede hacer donaciones a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional y en ese sentido beneficiarse obviamente de incentivos que prevé la norma y sobre los cuales incluso se puede trabajar dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, que es la que va a traer eso. Destinadas a que las donaciones, al fortalecimiento institucional, al fortalecimiento operativo, al fortalecimiento del día a día de dos instituciones que para el país son importantísimas como Policía o Fuerzas Armadas y evidentemente a través del ámbito tributario, como en el caso, por ejemplo, de los impuestos, tengamos una graduación importante para que las empresas o las personas que hagan estas donaciones se beneficien precisamente a través de esta nueva normativa. Por ende, ustedes estaban conscientes de que podía haber la probabilidad que la Corte no dé paso y es por eso que en la nueva ley de fortalecimiento en las Fuerzas Armadas que presentó el presidente ayer, esto lo dijo como una enmendar la acción que fue declarada en el inconstitucional en la decisión anterior, en la ley anterior. O sea, el presidente inmediatamente corrigió. Es decir, ustedes están calculando la decisión de la Corte para una nueva acción. No estamos simplemente siguiendo las recomendaciones del dictamen, porque en este país, que es democrático, un país en donde estamos en un estado de derechos, lo que tenemos que hacer es seguir las reglas claras de la normativa. Si es que la Corte ha dicho, no hay que ir por acá, si no hay que ir por esta vía, hay que ir por esa vía. No hay que desconocer ni desobedecer las disposiciones de la ley. Usted me decía que siguen los pasos que le dice la Corte, pero ¿por qué llegar a ese límite? Le pregunto. O sea, ¿por qué esperar que en este caso, digamos que es un aula de clase, que el profesor le corrija la presentación cuando usted tiene que prepararla de manera correcta, siguiendo las indicaciones, o en este caso, lo que dictamina la ley? Todas las leyes urgentes económicas pasan por control de la Corte. No funciona como en esta analogía, en este ejemplo que pone Tadeo, porque no es lo mismo que estar en una clase en donde el profesor dice una cosa y no se hace, no. La Corte hace un control a todas las leyes y Pero hay leyes que les han pasado. En cualquier momento de régimen económico urgente, la Corte puede hacer un correctivo. Es más, en otras leyes y en todos los gobiernos, la Corte Constitucional ha observado una que otra ley y ha declarado inconstitucionales tales cuales artículos y en otras declaradas inconstitucionales totalmente. De hecho, reformas que son del año 2014 fueron declaradas inconstitucionales hace no menos de un año. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, antes conducir con llantas lisas era prisión. Hace poco la Corte dijo que ya no hay prisión. ¿Y cuántos años pasaron? No, la Corte no es que hace un análisis vago ni mucho menos. Se toma siempre su tiempo y si es que tiene que corregir leyes, las corrige. Y nosotros tenemos que acatar aquello porque de lo contrario
siendo, imagínate, Tadeo, un organismo como Asamblea Nacional, desconocer a la Corte, sería terrible, ¿no? Pero ¿cómo de aquí en adelante proceder como bancada de ADN, como ejecutivo, para mantener la unidad de materia y evitar que, por ejemplo, la predisposición que tiene ADN, el presidente de la República, se le vengan abajo? ¿Cómo evitar eso? ¿Han conversado a la interna de la bancada? ¿Han conversado a la interna del buró político? A ver, primero yo creo que la primera muestra de que las cosas tienen que encontrar otra vía es precisamente esta nueva ley, la ley urgente económica que acaba de ingresar. Ujú. Si alguien revisa y lee esa ley y me dice que ahí no hay o que hay otras materias, pues ahí sí estamos viendo ya por donde no hay. La ley está así, creo que es la primera muestra. Y por lo otro, existen leyes que ya se están tratando en la Asamblea Nacional, como por ejemplo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la reforma, en donde las materias que se estaban colocando dentro de un económico urgente, porque sí eran urgentes y sí eran económicas, más allá de discrepar cualquier cosa, esas materias las incorporamos por la vía ordinaria dentro de nuestra comisión de régimen económico, por ejemplo, y vamos encontrando vías para solucionar. Aquí estamos para solucionar problemas, no estamos para ver qué es lo que pasó o ocurrió ya. Nosotros damos la vuelta a la página y avanzamos hacia adelante lo más rápido posible, sí, porque son normas que no pueden esperar. La contratación pública, por ejemplo, que fue eliminada dentro de la ley de integridad pública por parte de la Corte, contiene nada más y nada menos que principios para agilitar la contratación, para que la obra sea más rápida, para generar mayor cantidad de empleo. Si eso no es urgente en el país, entonces ya, ¿qué es lo urgente? Si no es el trabajo precisamente para que la gente esté o encuentre vías para el progreso de su familia, para el progreso de su sociedad, su comunidad, y evite caer en las manos de las mafias que hoy en día se están apoderando del país y que obviamente a través de sus tentáculos están incluso llevando a jóvenes, reclutando a menores de edad para ser sicarios, que cosa también que se eliminó es otra cosa que se eliminó de la Ley Orgánica de Integridad Pública y que también se tiene que poner urgentemente dentro del COIP. Todo redunda dentro de lo económico hoy en día y dentro de lo urgente en un país que pide a gritos y que estén en cuidados intensivos, ¿no? Y para ustedes como ADN, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo primordial hoy en día al presente con todo lo que pasa en el país? Desde paro nacional, todas las discrepancias que ha existido, por ejemplo, la marcha contra la Corte Constitucional. ¿Qué es lo urgente a mediano y corto plazo pensando como bancada de ADN asambleísta Castro? Lo urgente en este país es la seguridad, lo urgente, lo inmediato. Si nosotros vemos este rato una marcha que empieza pacífica, una protesta que además hay que decirlo, las protestas y la resistencia es un derecho de la gente, la protesta pacífica es un derecho de la gente. Cuando usted discrepa de una medida económica que supone le va a afectar su situación, tiene todo el derecho de protestar. El problema es que aquí algo que arranca pacífico luego es contagiado por gente que en cambio se ve perjudicada por los negocios que venía manejando y que se le está quitando en cuanto al contrabando del diésel, por ejemplo. Y ahí hay una billetera enorme de quienes manejan minería ilegal y demás, que no van a quedarse sentados. No podemos ser tan ingenuos de alguien que le va a quitar un negocio millonario, ilícito, terrorista, vaya a quedarse cruzado de brazos, no. Y esos tentáculos que se infiltran en las marchas, por ejemplo, ¿qué son o de dónde salen? Son parte de las mafias transnacionales enquistadas en el país que viven de eso. Y por ello, nuevamente insisto, en esta coyuntura que está viviendo el país, que es lo que está pasando precisamente estos momentos en todo lado, se compagina con la primera ley urgente económica que entra a nuestra asamblea ahora, que es para el fortalecimiento de Fuerza Armadas y Policía Nacional. De tal manera que el mensaje es clarísimo. Este gobierno, nosotros como asambleístas tenemos que enfocarnos al 100% en la lucha contra la inseguridad. Por más obstáculos que el día a día nos ponga, porque nadie dijo que esto iba a ser fácil, esto es difícil, pero por más obstáculos que tengamos, no podemos bajar la guardia y tenemos que avanzar en esa misma línea. Imagínense lo que sería botar la toalla y quedarnos cruzados de brazos mientras estos grupos se toman el país y nosotros tenemos que este rato darle contundencia a la gran mayoría de ecuatorianos que lo que piden a gritos es líbrenos de estas mafias que nos están extorsionando, que están empoderándose de ciertos barrios de nuestro país
tomándose por las armas de sus territorios y obviamente haciendo negocios ilícitos, explotando nuestro medio ambiente, la naturaleza a través de la minería ilegal, que es una cosa terrible lo que pasa, ¿no? Con este proyecto de ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿se podría plantear el retorno del IVA al 12%, ya que se lo incrementó 3 puntos con el fin de recuperar o captar en sí recursos lícitos para promover recursos a las Fuerzas Armadas y a la policía? ¿Se podría retomar el 12% del IVA? Estas son ya medidas económicas que tienen que realizarlas o analizarlas del gobierno nacional a través del Ejecutivo, que es quien lleva el manejo de las finanzas públicas. Lo que nosotros desde la Asamblea hacemos es dar las herramientas necesarias precisamente para que todo vaya alivianándose en el país y que paulatinamente puedan irse equilibrando las situaciones económicas dentro del Ecuador. Nosotros, a través de esta ley, lo que estamos promoviendo son donaciones para que precisamente nos ayuden desde la parte privada a fortalecer a las fuerzas del orden. Estamos hablando de un mecanismo de donación absolutamente voluntario que está focalizado a dos entidades como es Policía y Fuerzas Armadas, que tienen además mayor capacidad para aportar directamente en caso de la empresa privada hacia nuestra seguridad, con un beneficio tributario limitado al 30% del impuesto a la renta. Lo que se está diciendo aquí es, amigos, el que ayuda a nuestras fuerzas del orden tendrá del otro lado incentivos. Si esas medidas, entre otras, hacen que el día de mañana nuestros impuestos puedan disminuir, en buena hora, porque así tiene que funcionar la cosa. Pero de ahí a eliminarse o alguna cosa similar, eso no va a pasar, porque en todo el mundo el impuesto al valor agregado viene a ser una carga obligatoria sobre el consumo que efectivamente se viene a afectar a toda la población, no solamente a un grupo de personas. En todos los países estos impuestos afectan o atacan A directamente todos. a la economía de los países, ¿no? Pero, o sea, eso usted dice usted que es decisión del Ejecutivo en este caso, ver qué se decide una vez que si se aprueba esta ley, por ejemplo. Por supuesto, el Ejecutivo tiene sus competencias, el Legislativo otros. Nosotros no podemos definir o entrometernos en las funciones de la Presidencia de la República, como tampoco en las de la Corte Constitucional, como tampoco en las del Consejo Electoral, porque somos funciones distintas. Veamos qué pasa con la Constituyente. Ojalá ahí podamos reducir el número de funciones y eliminar, por ejemplo, ese mamotreto de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras, ¿no? Ya que usted trabaja con la acción constituyente, ¿cuál es la postura que se ha tomado palpa usted al interior del Palacio Legislativo? ¿Todo el mundo de acuerdo? Hay gente que piensa distinto, que para qué gastar tanto si, por ejemplo, eso se puede invertir en medicina, en educación y, por ejemplo, tramitar todo en la asamblea actual. ¿Por qué no hacerlo con ustedes hoy en día, como 151 asambleístas? Bueno, entonces, aquellas personas que se quejan de todo lo que está pasando en este país, que se hagan cargo también, pues no. No es tan sencillo decirlo, mi querido Tadeo. Nosotros en este país, a través de los años, hemos aprendido que las leyes tienen que mutar, tienen que cambiar conforme a la coyuntura, a las realidades locales y nacionales. En el 2008 teníamos otro país. En el 2008 el Ecuador aún no abría las puertas al Tren de Aragua, aún no abría las puertas o le daba personería jurídica a los nietas, a los Latin Kings, les daba espacios en la Asamblea Nacional, hacían puentes que llevaban a ningún lado, solamente para traslado de la droga. Después se empieza a corromper el país y hasta en valijas diplomáticas se llevaba la droga. No, no es así nomás, perdóneme, Tadeo, ahí discrepo. Nuestro Bueno, pero se lo país pregunto, ¿por qué no hacerlo así? nuestro Viendo desde una país óptica de no es el optimizar mismo gastos, país, que es lo que la no es el gente mismo cuestiona. país. Hay otros que sí están de acuerdo en ir a la constituyente, pero hay quienes dicen, ¿por qué no hacerlo desde el legislativo actual con el fin de optimizar gastos? Bueno, optimicemos gastos, por ejemplo, con estas medidas que se están adoptando, focalizando el combustible y dándole al transportista, por ejemplo, en su cuenta la plata que antes se iba en un subsidio del cual, a través de las estructuras criminales, lo que hacía era sacar y robar todo ese combustible para venderlo y sacarlo al Perú y a Colombia, ¿no? Ujú. Este rato ha disminuido un 25% ese contrabando de combustible. Ojo que nuestras provincias como la de la SUAY y otras en donde se asienta cantidad de minería ilegal, sí,
el consumo de combustible era el doble del resto del país, en diésel me refiero, solo para que Sí. tenga una idea. Ahí el país se va a ahorrar algunos millones de dólares que son precisamente o irían destinados para educación, para salud y demás. Pero eso no puede hacer que nos detengamos, pues. ¿Cuánta plata se va en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cuánta plata se va precisamente en la corrupción de las autoridades que son designadas por ese organismo? Muchas veces, no todas, por supuesto. ¿Cuánta plata se va en este país por todo lo que está ocurriéndole con el manejo irracional de nuestros recursos e ilegal por parte de estas mafias, como por ejemplo en el tema de la minería ilegal? ¿Cuántos recursos se roban de nuestro país a diario? Entonces ahí vamos a comprender que el Ecuador del 2008 no es el mismo Ecuador del 2025. Ahí se empezaron a abrir las puertas nomás. Pero usted tiene este rato una función nueva del Estado que fue creada ahí. Usted tiene en esa constitución que los asambleístas pueden ser cualquiera simplemente por el hecho de respirar. Ser asambleísta no es así, se necesita preparación también. El tema de la ciudadanía universal. Entonces aquí todo el mundo es igual. Yo le voy a poner un caso nada más. En Yes. Cuenca, para que usted tenga una idea, dentro de uno de los hospitales públicos, dos ciudadanos extranjeros o un ciudadano extranjero paga igual que el nacional, pero viene con una jubilación súper alta de su país de origen, de Estados Unidos. Y lo que ocurre acá es que a través del Seguro Social, pagando $35 porque ingresa como pareja de otro ciudadano, le ocupa casi $5 millones en los últimos años solamente en un paciente. $5 millones, pagando $30. ¿Eso le parece justo? No es así. Es Pero que ahí hay aparte de ciertas eso, cosas que podrían pues corregirse. Tengo mi también lectura, se lo se, voy a preguntar también. se corrigen, por supuesto que sí. Ponerles a los delincuentes y criminales dentro de la misma categoría o estándares de grupos de atención prioritaria, o sea, ponerle al nivel de una mujer embarazada, un adulto mayor, menor de edad, una persona con discapacidad. Es justo, no es justo. Probablemente atravesábamos ese momento por un país ciertamente que podía abrir las puertas sin ningún problema porque nuestros países vecinos no tenían todavía ese problema, pero a lo que tenemos hoy, perdóneme, mafias transnacionales ya vienen hasta financiadas por Europa y todas las cosas, ¿no? O sea, no son cosas fáciles. Lo que se está manejando y se vive en este país es extremadamente grave y merece definitivamente pensar en una nueva Carta Magna. En cómo se la haga, tiene que ser un gran consenso, un gran pacto Y lo social, hay. en Esa es la donde pregunta. es que no queda de otra, el estatuto lo dice así. En la nueva constituyente usted no tiene una asamblea nacional, pues. Usted tiene, sí, constituyentes, pero el manejo de las comisiones es casi por consenso y unanimidad. Usted tiene que sacar temas que son trascendentales, pero ya no solamente de un lado, sino de los dos, tres o cuatro lados que estén ahí y que confluyan. Esa es la forma de hacer consenso en este país y cómo se tiene que hacer la nueva Carta Magna. No es un chiste, no es un juego, nos va a tomar tiempo, pero tiene que adaptarse a nuestra realidad actual, Tadeo. La única forma es esa. No hay otra, ya hemos agotado los otros canales, ya hemos agotado todas las otras herramientas, pero definitivamente hay que dar un giro y el Ecuador tocó fondo y la medida para salir del fondo tiene que ser también extrema, al igual que el extremo que hemos tocado hoy en día, ¿no? Totalmente. Voy con dos temas en la recta final, asambleísta Castro, y agradecerle por su tiempo, ya que me trajo a colación también Consejo de Participación Ciudadana. Todo el mundo también ha catalogado que el juicio al ex consejero Gonzalo Olván ha sido una manera como una coyuntura política trasladarla nuevamente al Consejo, pero también por unas diferencias que ya se empezó a sentir, dicen, incómodo Gonzalo Olván para el ADN y para la del gobierno como tal, que por eso impulsaron el juicio político. ¿Cómo usted desde el interior palpó ese juicio político que el mismo ex consejero refutó contra ustedes? A ver, primero, dentro de este tema del consejero, yo ni siquiera le he conocido al señor Albán, o nunca le he visto, ¿no es cierto? No tengo ningún tema contra él, ni nada puede ser llevado al plano personal de ninguna manera. Lo que yo no vi dentro de ese proceso y lo que yo había solicitado dentro de la información que pedía la Comisión de Fiscalización es que se me entregue una sentencia en firme por parte de la función judicial Ujú. o algún informe pericial sobre el tema
de las firmas que se encontrarían dentro de una supuesta afiliación a un partido político, cosas que no existían. Por ello fue mi voto, por ejemplo, ¿no? Yo tengo claramente establecido aquello, pero no fue nada en contra del señor Albán, ni de tema personal, ni mucho menos, no lo conozco. De hecho, he oído hasta buenos comentarios del señor Albán, insisto nuevamente, yo había pedido esas dos salvedades, incluso por la duda que tenía dentro del juicio político, pero que no existían dentro del expediente. ¿Y qué se lo dice al interior de la bancada cuando se manejó este tema? No, no, yo no he conversado, o no hemos tenido un tema de, digamos, crucial o enfocado precisamente a aquello. No, eso se encargó la Comisión de Fiscalización y una vez que concluye la fiscalización, se les entrega a todos los asambleístas un expediente para que analicen su postura. Eso es todo. ¿Hay inconformidad al interior de la bancada oficialista? Absolutamente. Ninguna inconformidad. No, y sí en el trabajo legislativo. No ha habido ningún problema hasta la fecha, no he conocido tampoco, por lo tanto creo que las cosas fluyen y deben fluir de manera natural. ¿Les preocupa que están votando al ras con 77 votos cuando son de promover leyes? Yo creo que no es tan así, el día de ayer tuvimos en unos puntos del orden del día más de 84 votos, por ejemplo. Todo depende de cuál es la temática y tampoco tenemos que tener el mismo criterio necesariamente en todos los temas. No se trata de levantar la mano. Hay compañeros de distintas bancadas o independientes y de otros movimientos que el día de mañana tienen algún inconveniente con uno de los artículos o con la propia ley o el cuerpo normativo y no tienen por qué ir directamente si están en contra de lo que creen o lo que piensan. A veces se le puede obligar a aquello, ¿no? Totalmente. Y la recta final, agradecerle a Sablista Castro. La ley de fortalecimiento crediticio, dice todo el mundo que se van a llevar el BIES en peso, ha sido la narrativa que han impuesto desde la oposición. Su opinión al respecto para calmar las aguas a los Y hay ecuatorianos. un principio común. Primero que el BIES, el banco de los afiliados, no se puede tocar ni manosear uno. Dos, tiene que fortalecerse, eso es otra realidad. Y tres, lo principal de todo es que no se puede privatizar la salud pública, el IES, el BIES, no se puede privatizar. Eso está prohibido expresamente por la Constitución de tal manera que ese discurso flojo se cae por su propio peso, porque somos nosotros precisamente lo que estamos defendiendo de que aquello no ocurra. Pero no deja de ser cierto de que existen fideicomisos asociados al BIES que no funcionan para nada. Por Sacaron ejemplo, en un la tiempo un ciudad de Cuenca reportaje, por tenemos un ejemplo. fideicomiso, tenemos un fideicomiso en la ciudad de Cuenca, en donde tienes 3 edificios botados ahí, que no tienen solución. Y hay cantidad de soluciones habitacionales en cada uno de esos edificios. Está desde el año 2016 ahí paralizado. ¿Se imagina? Son 9 años paralizado un proyecto de vivienda totalmente acabado, en donde cantidad de familias podrían pasar a ocupar esos inmuebles, pero como no hay solución para este fideicomiso, que más bien le quita plata todos los años, al igual que otros fideicomisos del país, Ujú. entonces que queden ahí esas infraestructuras botadas, yo no creo que sea prudente ni justo. Por ello, las reformas son necesarias, porque finalizados esos fideicomisos se da una solución para que precisamente esas edificaciones que están ya construidas en algunas partes del país puedan servir para que la ciudadanía pueda acceder a las mismas. Entonces, sí hay que pensar también en los bemoles. No todas las instituciones, o más bien dicho, no todo en las instituciones es confluye y está trabajando dentro de una línea normal y natural. Hay problemas también en las instituciones, como en el BIES también hay problemas, no todos. El BIES es un banco solvente de los afiliados, que no se puede tocar ni privatizar jamás. Ahí estamos y somos radicales en decir eso. Pero los problemas que tiene el BIES tenemos que ayudarlos a resolver precisamente para fortalecer esa institución y darle mejores, obviamente mejores días a los afiliados jubilados del BIES que muchas veces, dejándose llevar por algunas narrativas, les hicieron pensar que eso se privatiza. Y de ninguna manera se está privatizando, ni se privatizará jamás el banco de los afiliados. Ahí estaba la lectura del asambleísta Adrián Castro respecto
lo que es la ley de fortalecimiento crediticio al BIES. Asambleísta, muy amable por su tiempo aquí en Pulso Político. Hemos hablado constituyente, lo que ha sido las últimas leyes del gobierno, la que está en proceso y demás. El tema Quinzacocha, ¿ve usted luz al final del túnel? Ojalá. Yo creo que finalmente el presidente ha dicho que el proyecto no va. Lo que estamos esperando los cuencanos, los azuayos, es precisamente ya que se revoque esa licencia ambiental y que obviamente se le dé, por primera vez en más de 20 años de este gobierno, le diga a los cuencanos que la consulta popular del año 2021 es el marco más grande constitucional que tenemos nosotros, porque fue la voluntad de más del 85% de los cuencanos que dijimos no a la minería en zonas de recarga hídrica, y en ese sentido, ojalá que las cosas sucedan lo más pronto posible y nos cierren esta herida abierta que tenemos desde hace muchísimos años los cuencanos sobre este tema que tanto daño y tanta expectativa anualmente nos pasa siempre, ¿no? No en este, en todos los gobiernos ha sido terrible el solo hecho de saber que esas concesiones siguen ahí vigentes, hay que terminarlas definitivamente. Asambleísta, muy amable por su tiempo aquí en Pulso Político. Hemos conversado de todo un poco y nuevamente esperemos conversar en una próxima oportunidad. Gracias, Tadeo. Un fuerte abrazo a usted también. Gracias a todos por haberse sumado aquí a la entrevista con el asambleísta Adrián Castro, perteneciente a la bancada de ADN. Muchos temas que hemos conversado. Los invito a ver toda la entrevista aquí en Pulso Político y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos reencontramos en un próximo programa. Pasen bien.